tardes a los sobrevivientes de las festividades, y además de eso tenemos una competencia muy fuerte porque el pitch de los 10 proyectos que están optando por un financiamiento y apoyos por parte de Cine Pobre del festival tenían un pitch que iba a ser restringido solo a los ponentes y al jurado, y la verdad que hasta por una petición mía fue abierto al público. Acabo de venir corriendo desde allá, iba por el pitch número 6 y son 10, y entonces eso hace que tengamos mermada la presencia de los más interesados en todos los paneles, que son los jóvenes que están participando en el festival. Bueno, bienvenidos a este panel que tiene un título que yo no puedo repetir textualmente, pero es algo así como Grandes Películas y repite, Grandes Historias y Pequeños Presupuestos. Bueno, aquí estamos con Xavier D'Artuy, que yo le voy a pedir a Xavier que se presente porque es una persona con una larga historia dentro del cine, con una gran presencia en Cuba también. Ahora es mitad cubano, mitad mexicano, mitad francés, es decir, una persona muy arraigada para el cine latinoamericano y los vínculos con Europa también. Tenemos a Marco Neri, documentalista y profesor de la escuela Gian Maria Volonté en Italia. Y bueno, mi nombre es Susana Molina, soy directora de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Vamos entre todos a conversar. Les pedimos a ustedes que el que se quiera sumar aquí al panel, estamos abiertos a que participen y se sienten del lado de acá también de esta mesa. Creo que se impone que este panel comience con un gran homenaje a Humberto Solás. Humberto Solás que creó toda una teoría, pero también una praxis sobre el cine pobre. Recuerden que este festival comenzó llamándose Festival de Cine Pobre de Jibara, después se llamó Festival de Cine Pobre de Jibara Humberto Solás, después se llamó Festival Internacional de Cine de Jibara y ahora retoma su nombre inicial de Festival de Cine Pobre de Jibara. Voy a leerles solo el inicio del manifiesto del cine pobre de Humberto Solás, solo el inicio. Cine pobre no quiere decir cine carente de ideas o de calidad artística, sino que se refiere a un cine de restringida economía que se ejecuta tanto en los países de menos desarrollo o periféricos, así como también en el seno de las sociedades rectoras a nivel económico-cultural, ya sea dentro de programas de producción oficiales, ya sea a través del cine independiente o alternativo. Humberto expone en su teoría 7 puntos sobre qué quiere decir y qué significa todo este concepto del cine pobre. Entonces voy a pedirle a Xavier que comience él su intervención porque está muy vinculada con esto, ¿no, Xavier? Sí. Bueno, querida Preséntate Susana. primero. Sí. Querida Susana, muchas gracias. Entonces ya soy Xavier D'Artuy, de madre boliviana y de padre francés. Y bueno, México sí también, sí. Pero bueno. Empecé mi carrera como profesor de universidad, justamente lo que me hizo caer en esa magnífica Ciudad de México, después América Central, después, y confieso que no quería venir a Cuba. Y entonces como destino muy rico, y hoy todos los dioses y santos de la santería, entonces te digo gracias a todos,
de haberme entonces ya llevado y en particular para conocer desde el primer año de mi presencia en Cuba, 84, hace 40 años que vivo en Cuba, gran parte de mi vida, ya conocí a Humberto. Ya me recordaré siempre, siempre, una noche de anochecer en el Mirador, ¿no? Y estaba filmando Ochul. Y hemos conversado, como siempre, entonces con Humberto de manera totalmente libre y totalmente maravillosa, porque Humberto, lo saben más que nadie, quería una forma de hablar, que era entonces un dibujo, una imagen, una sensación sensual, etcétera, etcétera, luminosa. Y entonces me dijo, tú ves ese pueblo de arriba, ¿no? Tú ves ese pueblo es un pueblo pobre, ¿no? Y entonces justamente valdría la pena de construir una utopía, ¿no? De ver entonces qué se podía hacer alrededor del cine y de Jibara. Le digo, repítame la palabra pobre. Yo me acordé siempre, ya me acordaré siempre. No, pobre era porque sabe que Humberto tenía un gran afecto para Europa y sobre todo para Francia e Italia, en el sentido de pobre, ¿no? De la palabra italiana, ¿no? Y entonces ya arrancamos, bueno, arrancó él con eso. Y le voy a decir que realmente Sergio, gran amigo, todos aquí, saben perfectamente que cuando le quitaron la palabra pobre, yo lloré, porque decía que realmente era, perdón de decírselo así, pero era una falta de respeto a la memoria de Humberto, ¿no? Porque él insistió tanto por la palabra pobre, ¿no? Como decía exactamente el argumento, ¿no? Que no quiere decir que no tiene ni presupuesto, ni gran, digamos, expectativa, ¿no? Que solo es el espíritu de pobre, como era el espíritu de Humberto, sin petulancia, sin acceso inmediato al gran capital, al gran sueño de la distribución, al gran. Yo me acuerdo perfectamente de justamente otro pobre, ¿no? Que se llamaba Gabo García Márquez, y que decía un día en la escuela, tu escuela, Susana, por favor, estos niños, hablando con los alumnos, por favor, niños, no es porque tienen en la mano la mejor cámara del mundo, ¿no? Que no son pendejos, ¿no? Ustedes son pobres, y entonces ya Coppola, entonces es un pobre también. No, el instrumento no tiene nada que ver, escribir, como decía Gabo, ¿no? Contar y contar. Entonces ya cuando vi que habían puesto de nuevo la palabra pobre, dancé el danzón y el contradanza. Pobre, es decir, entonces similar para mí de dos palabras muy peligrosas, una que es independiente y la otra que es de cierta manera disidente, no por supuesto nada que ver con la política, ¿no? Pero entonces ya el independencia es la independencia de Humberto, la independencia del espíritu, la independencia de la creación viva de la escritura, ¿no? Y disidente entonces quiere decir fuera de los caminos normal, entre comillas, ¿no? De la gente que pretende ser Coppola comprando su primera cámara. Dentro de eso, se sabe, hay el problema de la producción, pero sobre todo, y vamos a hablar de eso, por supuesto, con nuestro amigo, etcétera, el problema de la distribución, ¿no? ¿Qué dijo en una conferencia de prensa hace poco el presidente de la Warner en Estados Unidos? Un periodista le dice, señor, usted tiene 99% de la propiedad de las pantallas del mundo entero, ¿no? ¿Qué pretende usted? ¿Qué quiere? ¿El 1%? Dice. Respondió así de manera muy,
digamos, honesta, ¿no? Lo que quiero es que tener todo, ¿no? Bueno, también y con la ayuda de Didier, que es el presidente de la sección de film en construcción aquí de este festival, porque es un gran especialista, podríamos hablar de las leyes, muy importante, y en particular de la ley francesa del cuota, ¿no? Es decir, entonces ya Francia obliga, el Ministerio de Cultura, el CNC, Centro Nacional de Cine, obliga a respetar un cuota de películas francesas y de películas de obra prima, ¿no? Con defectos, con límites, ¿no? Que Didier podría subrayar, pero es así. Yo me acuerdo perfectamente del comandante Fidel Castro. Tuve el honor de conducir el comandante a visitar los pabellones franceses de la Feria del Libro, cuando Francia fue invitada a una hora. Y entonces un momento me dijo, no, calma, despacio. Dime exactamente la ley de las canciones francesas en la radio, porque entonces quiero hacer lo mismo en Cuba. Le digo, bueno, presidente, 27%. Ah, sí, es muy interesante. Vamos a trabajar con eso, ¿no? Y para terminar, entonces yo participé a la invención del término ingeniería cultural, ¿no? Ingeniería cultural es la forma de producir justamente con un espíritu especial. En los años 70, en Francia, cuando usted iba a reclamar, a inscribirse con número de seguro social, con etcétera, ¿no? La gente lo sufría. Te decía, ¿no? Pero entonces, ¿usted qué hace? Ingeniero cultural. No, por favor. Usted toca trompeta, usted toca guitarra, usted pinta. No, eso no existe. Le digo, pero perdón. Ingeniería es hacer puente. Hacer puente es decir, hacer la comunicación entre dos espíritus, o dos cosas, o dos productores. Entonces, ¿por qué no poner entonces esa expresión de ingeniería cultural a todo lo que hacemos nosotros en la cultura, hacer puentes, ¿no? Y Jack Lang, en la época el ministro de Cultura, nos recibió y dio por fin de manera oficial ese nombre a una categoría entonces ya de oficio general que tiene seguro social, que tiene cosas, y hay 6, para que lo sepa, de todos los jóvenes entonces, podrían concurrir para ir a Francia en estas universidades, 6 universidades que dan ahora el diploma de ingeniería cultural, incluyendo la Sorbona, mi querida escuela, ¿no? Entonces ya, bienvenidos a París y a la Sorbona al oficio de ingeniería cultural. Gracias, Susana. Bueno, entonces le vamos a pedir a Marco Neri que nos hable desde 2 puntos de vista sobre este tema. Tú como realizador, pero también como profesor, y sobre el concepto con que funciona la escuela, la Jean-Marie Volonté, con respecto a la formación de los estudiantes en esa dicotomía de las grandes historias y los bajos presupuestos. Grazie Susanna. Io parlo in italiano perché il mio spagnolo non è buonissimo, spero che mi capiate, insomma. Parlando della scuola Jean-Marie Volonté, la scuola è stata fondata proprio con questo presupposto, cioè con l'esigenza di creare un polo formativo, una scuola dove fosse prima di tutto libera, gratuita e aperta a tutti e a tutte, perché in Italia, cioè a Roma, esiste il Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la scuola storica, ma non esisteva un altro polo formativo pubblico, quindi l'idea parte da lontano, insomma, parte dall'incontro tra Ettore Scola e altri, Daniele Vicari e altri, insomma, maestri del cinema italiano, per dare un'alternativa, perché era un'alternativa, e quindi abbiamo creato la scuola Jean-Marie Volonté, hanno creato la scuola Jean-Marie Volonté, che si fonda proprio su questo principio, su un principio
di scuola pubblica aperta a tutte e a tutti e gratuita appunto. Mi è venuto che la scuola nasce nel 2011. Nel 2011. 2011. Quindi abbiamo più o meno 15 anni e l'idea principalmente è quella che la scuola si fonda su un principio di interdisciplina, è una parola difficile forse da tradurre in spagnolo, però insomma noi tendiamo a creare un tipo di formazione. I nostri ragazzi devono, un po' come la vostra scuola, sapere tutto anche degli altri reparti, quindi non è una scuola dove si insegna solo Saber tutto, repito, sapere saber todo y... anche del lavoro degli altri reparti. Ah, Quindi la nostra scuola è fondata su un principio per cui chi fa regia deve sapere anche del suono, della scenografia, di tutti gli altri reparti, tutto l'altro tipo di formazione. E questo ci ha consentito negli anni di far sì che molti allievi e allieve della scuola, della scuola Gianmaria Volonté, abbiano avuto accesso ai mestieri del cinema, pur non avendo la possibilità di farlo a livello economico, non potendosi pagare, diciamo, una scuola privata. Questo per noi è un motivo di orgoglio, perché ci sono molti ragazzi che oggi lavorano nell'industria cinematografica. Il problema della distribuzione è un problema su cui noi ci interroghiamo, perché io per esempio provengo e vengo un po' alla mia esperienza dal mondo del documentario. Ho iniziato a fare documentari perché ho iniziato a vedere i film di Rossellini, ho cominciato a leggere Zavattini e quest'idea del cinema povero in qualche modo mi richiama alla mente anche quello che è stato tradizionalmente per la cultura del cinema italiano il neorealismo. Cioè il neorealismo si è attuato, ¿si capisce? perfecto. Bueno, yo entiendo, los demás entienden. Si alguien no entiende, me avisa, intento algo. ¿Y tú me ayudas a traducir? No. Sí, te ayudo, Susana. ¿Sí? Te ayudo, te ayudo. Dale. No entiendes nada. Bueno, él ha dicho en resumen que la escuela María Volonté es una escuela pública destinada fundamentalmente a jóvenes sin empleo y que además de eso no tienen la oportunidad de pagarse escuelas privadas en Italia, y que eso por una parte con respecto a la escuela, que está fundada con el objetivo de que todos aprenden la labor de todos dentro del cine y pueden trabajar de conjunto, ¿no? Y después ahora está hablando específicamente de su experiencia como documentalista y de la tradición del cine italiano con el neorrealismo italiano, y ahí va a comenzar otra vez a explicarnos por qué dentro del cine italiano con el neorrealismo hay una mayor correspondencia con el tema che tenemos ahora en esta mesa, en este panel. Ecco, grazie Susanna. Tornando appunto al neorealismo, io ho iniziato a fare questo lavoro perché una volta lessi una frase di Rossellini, di Roberto Rossellini, che mi ha folgorato, mi ha proprio colpito, ero giovane, e gli chiedevano tutti perché, che cosa fosse il neorealismo. E Rossellini rispose: il neorealismo è un atto d'amore verso il prossimo. Questa iperbole, se vogliamo, questa risposta molto sopra le righe, però mi colpì moltissimo, perché mi fece capire che io appartengo a una generazione in cui la televisione siamo stati formati nella televisione, quindi l'idea di fare il regista era quasi un prestigio sociale di per sé stesso, mentre questa frase mi aveva fatto capire che la dimensione di un regista e di chi fa il cinema in generale deve essere una dimensione etica, morale, secondo me. E quindi ho preso, diciamo, ho abbracciato queste parole e ho iniziato a fare un tipo di documentario sociale, documentario, diciamo, d'autore, cinema del reale, diciamo così, che non ha molta distribuzione. Al tempo poi durante il periodo televisivo io sono cresciuto nel ventennio berlusconiano, che è l'antitesi di tutto questo, di tutto quello che stiamo dicendo fondamentalmente. Quindi per noi è stato molto difficile iniziare a lavorare nel mondo del documentario, però
e avevamo pochi mezzi, eravamo non ¿Quieres pochi. traducir un poquito? Tú, Yo. tú lo haces mejor que yo. No. ¿Me puedes repetir la frase De Rossellini. de Rossellini perdón, che... lapsus de Rossellini. Allora, Rossellini gli chiesero, un giornalista gli ha chiesto Sì. che cos'è, maestro, Il neorealismo. E lui gli rispose: il neorealismo è un atto d'amore verso il prossimo. Un acto de amor Però hacia el prójimo. Bueno, entonces esa es la definición que él estaba dando con respecto al neorrealismo. Entendió ya todo el mundo, ¿no? Que es un acto de amor hacia el prójimo, hacia el otro. Y estaba hablando de su experiencia personal como documentalista, que le ha costado un trabajo muy grande poder, poder filmar y hacer las películas y también poder incluirse en los circuitos de distribución y en la televisión. Y ahora iba a comenzar a hablar sobre el sentido ético y la responsabilidad social que tiene un director de documentales en el contexto actual para poder mantener su voz autoral. Quindi vado un po' a chiudere questo cerchio, diciamo. Io ho iniziato a fare i miei primi documentari con pochissimi mezzi, avevamo pochissimi mezzi, però avevamo tanta passione e tanta voglia di raccontare le storie degli altri e condividerle. Quindi il tipo di approccio al documentario per me è stato quasi di condivisione dell'ambiente che andavo a raccontare, il che significa avere molto tempo da condividere con l'ambiente che si va a raccontare. Questo significa che il documentario in qualche modo, quando si inizia a fare questo tipo di lavoro, quando si inizia a fare un film, si cambia facendolo, si inizia in un modo. Per me il documentario è stata anche una scuola di vita, cioè una scuola che mi ha consentito di aprirmi al mondo e comprendere l'altro. Vado, continuo, no, faccio... Bueno, está explicando que recientemente hizo su primer documental y que esto ha sido una gran enseñanza para él, que ha sido fundamental y que él entiende como necesario convivir con el ambiente que él va a contar, es decir, estar metido dentro del lugar de donde va a salir la historia. E questo sostanzialmente mi ha consentito di... Me dices si me equivoco, porque yo no estoy Perfecto, ahí perfecto. improvisando. Perfetto, tu eres una italiana. Perfetto. Va bene, vado un po' a chiudere e quindi io alla fine ho iniziato, quando però ho fatto il mio primo documentario, l'ho dovuto fare in una scuola privata, all'interno di una scuola dove invece si chiedevano tanti soldi, e per farlo abbiamo fatto molti sacrifici, perché io non appartenevo a una classe sociale agiata. E questo, quando poi è arrivata la scuola Volonté, con cui poi ho iniziato a lavorare tramite Antonio Medici, Daniele Vicari, che conoscevo nel percorso della mia vita, e avere l'opportunità di poter lavorare in una scuola che dà l'opportunità ai ragazzi di avere quelle possibilità che io non ho avuto, per me è un grande, prima cosa, un motivo di orgoglio in qualche modo. Bueno, hay dos importantes cineastas que son, bueno, Daniele Vicari, que es muy conocido, y Antonio Di Medici, que son los que abren, los que crean fundamentalmente esta escuela, la escuela Jean Maria Volonté, que le ha dado esa oportunidad para todos esos jóvenes de poder hacer sus películas, de hacer los documentales, donde ellos no tienen que buscar una gran cantidad de dinero para hacerlo, como tendrían que hacer en cualquier escuela privada. Pero la formación de esta escuela, es decir, de las escuelas que tienen un fondo público, tienen ese interés de
ahí estoy hablando un poquito de más sobre la escuela de Jean María Volonté, pero tiene uno que sacar un poco más las historias de sus propias entrañas, de economizar mucho más el dinero que se tiene, de poder funcionar más con el dinero che tienen. E quindi, concludendo, sì, ho iniziato a lavorare alla scuola quando ho aperto, nel 2011, ed è stato un viaggio che è durato quasi 15 anni e abbiamo prodotto tanti cortometraggi, lungometraggi, documentari, abbiamo formato professionisti del cinema, attori che adesso, diciamo, sono famosi. A me la parola fama non piace, non è un concetto che amo, però posso dire che i nostri ragazzi sono formati in un modo che intendono il cinema con una visione, diciamo, umanista, se posso intendere questa parola in senso molto ampio. Cerco di usare parole che si possano un po' comprendere. E quindi io concludo qui questa presentazione ampia della scuola e del mio lavoro. Grazie. Finalmente, para concluir, les digo que desde mi viaje en esta escuela en el 2011, la escuela ha producido muchos largos, muchos cortos, ha formado gran cantidad de profesionales para el cine que no quiere asociar a esas personas que se han formado en la escuela con la fama, que no le gusta el concepto de fama, pero que sí todos los egresados de la escuela que han salido como profesionales se han formado con una profunda visión humanista. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces yo quería contarles más o menos también que en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que tiene sus puntos de contacto con la Escuela Jean María Volonté en las especialidades y en la manera de trabajar, no existe una forma que no sea esta forma del cine pobre. Es decir, si uno revisa los preceptos de Humberto Solás del cine pobre y revisa también los presupuestos o principios formativos en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, vamos a encontrar muchas similitudes. ¿Por qué? La escuela está en Cuba, la escuela pervive entre el costo de las matrículas, que es baja, es decir, no es mucho, y supervive también con el financiamiento que nos ofrece el Estado cubano. Nosotros diseñamos todo nuestro programa académico como si fuera un rodaje, como si fuera una película, es decir, hacemos un plan y una producción con esos mismos presupuestos y objetivos para poder llevar adelante la escuela. Nos interesa fundamentalmente que los estudiantes tengan una formación humanista general y particular. Nos interesa fundamentalmente que ellos creen su propia voz autoral, que ellos encuentren su camino, su mirada dentro de esa formación general que tienen, que aprendan a trabajar con lo que hay, con lo que existe, que aprendan a formar equipo, a negociar, a buscar, y lo primero y lo fundamental es que se respete su creatividad, se respeten sus ideas, se respeten sus historias, se respete lo que cada uno de ellos piensan. La escuela es multicultural, ahí hay personas de todos los países. En el curso regular se han graduado estudiantes de 62 países. En este julio vamos a llegar a 64. Sí, son culturas diferentes, etnias diferentes, religiones diferentes, géneros diferentes. En la escuela están todos los transgéneros, tenemos todos los géneros. Tenemos en estos momentos 6 estudiantes transgéneros. Por tanto, la diversidad
de creación ahí es muy grande y creo que en eso radica la riqueza de nuestras historias y no precisamente en los presupuestos con que nosotros funcionamos, porque esos sí son bajos y eso obligan a los estudiantes a elevar al máximo su creatividad. Les quería leer algo que puede ser una provocación de un cineasta argentino. No hay nadie de Argentina aquí, ¿no? Bueno, pero de un cineasta argentino que se llama Raúl Perrone, que es su decálogo del argentino Raúl Perrone. Dice: para poder sacar adelante, y esto es muy válido en nuestro contexto, sacar adelante un corto, un largo, y que cuentes la historia que tanto te apasiona. Filmar con una sola cámara, cagarse en el formato. Si lo que tenés para decir no se sostiene en VHS, tampoco se va a sostener en beta, ni en Super 8, ni en 16, ni en 35. Utilizar muchos exteriores para no discutir con el director de fotografía y además para ahorrar luz. Utilizar sonido directo. Si es muy bueno, ensuciarlo. Tirar una sola toma, en caso extremo 2. Trabajar con actores, actrices creíbles, con músicos de rock y siempre con 4 o 5 vecinos. El rodaje durará como máximo 8 días. Grabar la música en un portaestudio. Si pasa algún carro o ladra un perro, mejor. Pase lo que pase, termina la película. Esto es una provocación. Hay un montón de gente aquí que no van a estar de acuerdo y otros que se van a sumar a trabajar así. Pero no es que quisiera terminar con esto, pero quería oírlas, que esto se convirtiera en una provocación para los que están aquí y poderlos escuchar a ustedes, porque no me gustan las mesas donde hablemos solo nosotros. No, solo rápido. Yo fui, no diré mi larga vida, que fui director del Festival de Biarritz durante 10 años. Eso te faltó en la presentación. Me faltó muchas cosas, pero entonces, y entonces justamente aprendí muchísimas cosas, viniendo justamente de América Latina, ¿no? Porque entonces era cine de América Latina. Y yo me acuerdo perfectamente el querido Alfredo Guevara, el año de su visita a Biarritz, que nos contó la experiencia de Viña del Mar, ¿no? Y entonces el espíritu de Viña del Mar, para mí, que se queda el espíritu entonces de Jibara, justamente, ¿no? Ese cine en construcción, me parece muy clara y muy importante la expresión en construcción. Yo di, con el presidente del Festival de Biarritz, Jean Casdave, yo di como nombre, como título del festival, La Cita, ¿no? Una referencia a la famosa canción de Freddy, ¿no? Entonces, La Cita es justamente el punto de encuentro con la diversidad, con los géneros, con el talento, con los lenguajes, etcétera, 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 ¿no? Y otra cosa que quería decir es que en los proyectos culturales que tenemos con la cooperación francesa, la cooperación de la UNESCO, la cooperación de la Unión Europea, es la creación de una escuela justamente ya de ingeniería cultural, ¿no? Estamos llenando un proyecto que se llama Fondo Internacional de Desarrollo Cultural, ¿no? En el cual justamente aparece, Didier es uno de los ingenieros fuertes de ese proyecto, aparece la posibilidad de crear en La Habana, para Cuba, ¿no? Y por qué no para el Caribe, este tipo de escuela. Y para terminar, justamente, y es lógico con todo eso, la importancia de los festivales entonces con vínculos, ¿no? de transición, de transmisión y de distribución, ¿no?
del cine, en particular entonces documentales, cortometrajes, film en construcción, ¿no? Que es lo que hace muy bien el trabajo del el Festival Internacional de La Habana con la querida Tania. Laura, ¿te puedo hacer una pregunta? Trae tu experiencia aquí. Trae tu experiencia. Tenemos dos Lauras, las dos. Primero tú y después la otra Laura, sí, las dos Lauras. Sobre esto de la... Sí. Trae tu experiencia de trabajo como en la producción en el festival. Pues yo soy Laura, me siento, ¿dónde? Aquí, vale. Es que no, esto no me lo esperaba. Ha sido un poco a traición. Pues nada, yo soy Laura, vengo de Valencia, de España, y soy la jefa de programación de un festival de cine, se llama Cinema Jove, que es Cinema Joven en catalán, y que además este año cumplimos 40 años. Y bueno, pues nuestro festival, digamos que es totalmente organizado por la institución pública, por la institución regional. Por lo tanto, es verdad que no podemos hablar a lo mejor de un festival no es pequeño, es un festival más bien mediano, tampoco es de clase A ni mucho menos, pero contamos con un presupuesto bastante bien, digno, digamos, podríamos tener más para poder realizar todas las actividades que realizamos, porque no solamente está lo que es el festival de cine, que son películas, cortometrajes, o sea, sección oficial de largos, de cortos y de series, sino que también tenemos sección de industria y sección de cortometraje creciente, que se llama, que es lo más interesante a lo mejor para la gente más joven, para los estudiantes, que es como 3 jornadas de industria dedicadas a los proyectos de cortometrajes de estudiantes de toda España, que son seleccionados a través de un proceso de selección para que vengan a Valencia y allí propongan a productoras sus proyectos, todo enfocado en el cortometraje. Sí que es verdad que el festival empezó siendo de cortometrajes porque nació de una universidad, pero bueno, ha ido creciendo, como digo, cumplimos 40 años 40 ediciones este año en junio, y bueno, digamos el leitmotiv del festival es de directores menores de 40 años, entendiendo que hasta los 40 se es joven. Hemos puesto, pues bueno, de alguna manera había que poner un límite por hacerlo de alguna manera. Sí que es cierto que también, ya no es tanto por la edad de los directores, sino un poco también el estilo de las películas o lo que solemos seleccionar, sí que tiene mucha relación con historias que cuentan los jóvenes y que por tanto suelen ser problemáticas o cosas que les interesan a la juventud a nivel internacional, porque es un festival internacional en el cual pedimos que sea un estreno de la película en España, no se haya estrenado todavía en nuestro país. Y no sé muy bien qué más contar, la verdad. O sea, sí, ya me he enrollado bastante, pues nada. Bueno, entonces ahora la otra Laura, te pido algo. Te pido que vengas a contar, porque tú hiciste una película en Cuba y ahí debes haber tenido una experiencia. Y también has hecho películas fuera de Cuba. Sí. ¿Cómo es la historia aquí, allá? ¿Qué has logrado, qué no? Okay. Bueno, Insumisas fue codirección y co-guión con Fernando Pérez, y fue también la primera coproducción suiza-cubana oficial, ¿no? No se hizo con mucho presupuesto para una película como es decir, una película de época, que además contamos con una actriz francesa bastante reconocida, Sylvie Testud, internacionalmente. A ver, eso ayudó, por ejemplo, ¿no? En este caso, no me preparé, no sabía que tenía que tomar la palabra aquí. No, en este caso, es espontáneo. Okay, sí. Espontáneo así. En esta experiencia de Insumisas, el hecho de tener una actriz que se interesara en una película que pues no tenía un presupuesto grande, ayudó a montar un presupuesto también, ¿no? Entonces, esos también son claves. A veces no significa que siempre tengamos que tener un famoso en el equipo, yo tampoco soy muy de famoso ni de elitismo, pero esos son también formas a veces de acercar y de hacer puentes, como decías tú, ¿no? De hacer puentes quizás entre un cierto sector bien establecido y otras películas que a lo mejor no cuentan con un presupuesto tan grande.
Y en ese caso fue una película histórica que se hizo con mucho menos de 1 millón, no me acuerdo exactamente, pero fue mucho menos de 1 millón, lo que no es nada hablando de una película de época. Lo que sí a mí me impresionó y quisiera recalcar aquí es la profesionalidad y la preparación de los equipos cubanos, porque fue una coproducción con Cuba, contamos con la mayoría de los equipos y del personal técnico era cubano, y pienso yo que, bueno, si aquí hay gente que quieren hacer coproducción con Cuba, pues para adelante, porque realmente aquí hay un profesionalismo y hay una entrega y hay un humanismo. Y entonces todo eso hace que, aunque no haya dinero, se logra superar los obstáculos y se hace con corazón, ¿no? Se hace con humanidad la película. Eso fue por Insumisa. Bueno, no sé si es interesante lo que estoy contando. Entonces, en Suiza, ese último largo que yo hice se hizo con muy poquito dinero. No encontramos, por ejemplo, fondos institucionales, aunque apliquemos a todos. Y se logró hacer por mecanismos que existen en Suiza, me imagino que también en otros países europeos, que son ayudas automáticas. O sea, si uno encuentra un productor que ya ha tenido película antes, que han tenido cierta visibilidad, cierto público, pues automáticamente entonces si él va a hacer una nueva película, puede tener un dinero. Contamos con ese apoyo entonces de nuestro productor, que fue muy entregado también a nuestro proyecto. Y por otra parte, hicimos un crowdfunding, que eso son también nuevas formas a veces de financiar películas, vamos a decir, de una forma más comunitaria, porque se hace muchas veces en las redes de uno, y así se va haciendo también a las redes, o sea, se va creando como un proyecto más comunitario, quiero decir, aunque llega más allá de los conocidos de cada uno. Pero esos crowdfunding que se pueden hacer por internet, con varias plataformas que existen, también son una buena forma, no de autofinanciar, pero sí de buscar financiamiento quizás fuera de los círculos oficial, a veces elitistas, que a veces piden muchos premios, que hayas estado en categoría A, y si no tienes eso, pues ya no te apoyan. Eso me parece interesante también, esos crowdfunding que se pueden hacer. Y después pensé aquí en Lars von Trier, ¿no? Que hablaba de las obstrucciones, esas 5 obstrucciones en su película que permiten a veces desarrollar más la creatividad. Entonces, en nuestro caso, de la película que presentó hoy a las 6, al no tener el dinero que habíamos pensado que era necesario, repensamos la película y realmente en este caso, lo que no significa que siempre sea así, en este caso nos empujó hacia buscar una forma y una puesta en escena que fuera bien minimalista, que no requiera tanto dinero, pero fue bueno al nivel artístico. Lo que quiero decir que en este caso el hecho de no tener recursos nos permitió llegar al hueso de nuestra historia y realmente decir, okay, ¿qué queremos contar? En este caso es una película sobre la revuelta, como los medios de lucha política, social. Y entonces teníamos grande idea de reconstrucción, de hacer cosas. Por fin dijimos, bueno, ¿qué es la revuelta? Es el fuego. Y ahí pusimos los personajes de nuestro documental alrededor de un fuego durante una noche, cosa muy minimalista, muy sencilla, pero fue lo que gustó. Y realmente ganamos un premio en Suiza con eso y fue como, bueno, también fue una forma de decir, no nos quisieron ayudar, pero mira, logramos con poquito dinero hacer una película que para los profesionales de este jurado en Suiza, de este festival suizo, pues le pareció bien. Así que, aunque no haya dinero, creo que hay que seguir haciendo historia. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo específicamente, yo casi los he obligado a nuestro público del panel a intervenir, pero si alguna otra persona quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Nada. Ah, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jan Pérez, soy del equipo de prensa del festival. Y bueno, básicamente tenía una pregunta. Estaban comentando sobre el manifiesto de Solá sobre el cine pobre, pero también lo que yo tengo entendido, que sea cine pobre, pero no cine carente de ideas, pero que va también sobre la mirada de nuestro cine, de un cine pobre, ¿no?
Entonces, creo que tiene que ver con que se refiere a que nuestra insatisfacción importa, nuestra mirada importa. Entonces, pero, ¿qué se hace desde Cuba para insertar las películas en esos grandes circuitos de distribución? ¿O qué se podría hacer? Es la pregunta que tengo, porque al final es un cine pobre que cuenta nuestras historias, nuestras insatisfacciones, que las tiene que ver el mundo. Tenemos que contárselas a alguien más que a nosotros mismos. Entonces, esa es la pregunta. Le voy a pedir a Tania que nos hable sobre eso, porque Tania durante mucho tiempo hizo la distribución del cine cubano y ahora hace el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Ven, Tania. Eso es un reto. Esto es una encerrona. Bueno, es una pregunta fácil de hacer y no tan fácil de responder. Cuando uno mira las cifras de distribución, teniendo en cuenta una publicación que se hace en el Marché du Film de Cannes, que se llama Focus, todos los años el Observatorio Europeo Audiovisual emite un estudio estadístico. No soy mucho de estadísticas. No, tranquila, no, en serio. No soy mucho de estadísticas, pero ayudan un poco a visibilizar qué cosa es lo que está pasando en el mundo en términos productivos, en términos de distribución. Y en Focus, cuando uno hace el análisis de, por ejemplo, los 10 primeros países, los 20 primeros países con mayor afluencia de público, los 20 primeros países con mayor cantidad de salas de cine, los 20 primeros países con mayores ingresos por taquilla, pueden variar en uno u otro, pero casi todos están en las mismas listas. O sea, estoy dando 3 criterios diferentes. O sea, un criterio de cantidad de salas de cine, un criterio de ingresos por taquilla y un criterio de mayor cantidad de afluencia de público, que no necesariamente tiene que ser directamente proporcional a lo que se ingresa por taquilla, porque eso depende mucho de otros factores, como por ejemplo el precio de la taquilla. O sea, en Europa, y aquí estoy acudiendo un poco a una memoria que puede estar errada, el orden de la taquilla está en el orden de entre los 8 y los 12 euros. Y no sé si estoy actualizada. Quizás 20, por ejemplo. 12, exacto, o sea, ya se ha convertido incluso en Cuba, cuesta 5 pesos. Que cuando me dicen esto, me dicen, bueno, pero tú estás cobrando la entrada y siempre respondemos lo mismo. Bueno, si cobrar la entrada significa que yo estoy pagando menos de 10 centavos dólar por una entrada a un cine, o 1 centavo, qué sé yo, en fin, ya me dirás tú, es absolutamente subvencionado. Entonces, cuando tú ves estas estadísticas y ves que todos los países de esos primeros 20 se repiten, intercambian Estados Unidos y China. Son los 2 primeros en las listas, en esas 3 listas. Estados Unidos y China son los primeros en esas 3 listas, y luego siguen otros países preponderantemente europeos. A veces entra Japón, a veces entra Corea. En términos de países europeos está, bueno, por supuesto Reino Unido, y digo por supuesto también porque, en fin, es uno de los mayores productores de cine. Casi todas las producciones que hacen, muchas de ellas tienen coproducción con Estados Unidos fundamentalmente. Francia, obviamente, o sea, Francia tiene un sistema de protección de su cine nacional increíble. O sea, han pasado, son los precursores de ese sistema. Yo creo que es algo a lo que hay que mirar, no necesariamente copiar, porque las copias no siempre son la mejor forma de hacer. Y de América Latina, sí, tenemos países en América Latina que están incluidas en esas listas, fundamentalmente México, que está... Colombia está en una, pero no está en las otras 2. Y Argentina.
en términos de, o sea, México sí está en las tres, increíble, México sí está en las tres, y no es increíble por gusto, o sea, México también ha establecido un sistema, o sea, es de las cinematografías en la región más antiguas, 1, 2, se nutre mucho del sistema Hollywood, no quiere decir que sea únicamente Hollywood, pero bueno, se nutre. Tercero, tiene una política pública muy fuerte en función del cine, estableció unos incentivos interesantes dentro de la región para promover esa industria y hacer crecer la industria. No necesariamente mayor cantidad de películas significa un mejor cine, pero lo cierto es que mayor cantidad de películas sí significa una profesionalización y por tanto un camino a recorrer para llegar a las mejores películas y eso también es importante. Colombia, como bien decía Xavier, es uno de los países que su cinematografía en los últimos 15, 20 años, ¿no, Susana? Más o menos, ha ido increciendo totalmente. Argentina también es una de las cinematografías de la... O sea, lamentablemente está hoy en una seria situación en términos de políticas públicas hacia la cultura y en especial hacia el cine, y así sucesivamente. ¿Cómo distribuir en ese entorno que es relatado muy brevemente? Yo siempre digo que nosotros somos el 0,00001% de todo lo que se mueve en el cine en el mundo. El mundo de la distribución ha cambiado mucho en los últimos años. Yo no soy una experta en la materia, simplemente leo mucho. Y ha cambiado con la aparición, que siempre digo, no es que sea malo, porque ninguna tecnología es mala en sí misma. Ha cambiado mucho con la aparición de las plataformas, cambió mucho después de la COVID, durante y después de la COVID, porque las personas descubrieron que desde la comodidad de su casa, sin tener que pagar 20 euros para poder entrar en el cine, podía tener, ya con la tecnología existente, algo que nunca va a ser igual a una sala de cine. Perdón, yo me declaro amante de las salas de cine y por tanto innecesario. O sea, para mí es una magia estar dentro de una sala oscura y abstraerte del mundo que te rodea y estar ahí viendo la película, cualquiera que ésta sea. O sea, es un deber, creo yo, para poder apreciar bien una película. Pero eso no quita para nada que usted no pueda tener un televisor en su casa o incluso ya hoy la tecnología ha llegado a tener videoproyectores que usted los proyecta en una condición X con un sistema surround y tal, lo conectas a internet y de pronto eres miembro de una plataforma, o sea, pagas un fee mensual, anual, qué sé yo, periódico, y usted tiene acceso a un cúmulo de obras que luego es cuestionable con los algoritmos. De pronto hoy yo veo un video de gaticos porque me lo mandó alguien y me pareció gracioso y automáticamente me salen 30 videos de gatos y a mí me da igual los gatos. O sea, son situaciones con las que, o sea, que pasan por muchos elementos. Gustos del público, o sea, cuando uno hace un análisis de las películas, por ejemplo, voy a hablar del Festival de Cine de La Habana en este caso, nosotros todos los años hacemos una revisión de las temáticas que se repiten, o sea, que más incidencia tienen en las películas que recibimos, y en América Latina, o sea, en temáticas latinoamericanas. Recuerden que el Festival de Cine no es solo una producción latinoamericana, sino películas de temáticas latinoamericanas. Por tanto, hay muchas producciones. En el mundo hoy casi ninguna película se hace sin coproducción, y la coproducción implica, y creo que me estoy extendiendo mucho, pero bueno, es como, en fin. Lo que quiero decir es que es difícil, no es imposible. Muchas veces lo que se opta es por intentar entrar en festivales. A ver, el recorrido por festivales, como bien decía Xavier en algún momento, es un recorrido de distribución. O sea, hay que verlo así. O sea, muchas veces erradamente no se ve de esa manera. Quiere decir
que ganar un premio en Cannes te garantiza automáticamente la distribución de la película, no necesariamente. O sea, una cosa no necesariamente tiene que ir acompañado por otra, obvio. Te da la posibilidad de visibilidad y automáticamente te da la posibilidad de, pero eso no necesariamente implica que la película va a ser automáticamente un éxito. ¿Ya? Y hay películas que, o sea, muchas veces desde la creación se hacen películas únicamente para participar en festivales. Te puede parecer mal, bien, no sé, cuestionable. No estoy calificando ese hecho, simplemente es una realidad. Y luego, es bien difícil entrar en salas de cine, o sea, el recorrido de la distribución tiene un íter, o sea, un recorrido, de que empieza por las salas de cine y después sucesivamente en los otros espacios. No siempre tienes acceso, casi nunca tienes acceso a las salas de cine. Muchas veces es más fácil entrar en las salas después, en las salas de cine, de circuitos de cinematecas, de universidades, ya ha pasado un tiempo, pero acabada de salir la película no. Y entonces tienes que valorar cuál es la estrategia de distribución que tienes. O sea, esos 2 primeros años generalmente intentas entrar en festivales de cine y luego pasas a otras variables que pueden ser plataformas digitales, ¿por qué no? Que pueden ser televisoras, que ya sea de cualquier tipo, y así sucesivamente. O sea, ¿qué hacer? Eso depende de la película que tienes en la mano. Siempre le digo a los creadores, tienes que conocer lo que tienes en la mano, tienes que conocer lo que tú hiciste, tienes que ser consciente de lo que tú hiciste, porque puedes aspirar a estar en Venecia, Cannes, Berlín, pero a lo mejor el festival que te toca no es ese, a lo mejor el festival que te toca es este otro, que es absolutamente bueno y que se corresponde también con esa película que tienes en la mano. Y es una estrategia que hay que seguir, pero que no hay una fórmula única. Depende del proyecto y depende también, ¿por qué no? Y siempre lo digo, el mercado no es una mala palabra. El mercado también está ahí porque nos condiciona, para bien o para mal. Existe, está ahí. Y eso pasa también por el concepto de este panel, ¿no? O sea, yo creo que la necesidad, ¿cómo decimos aquí en Cuba? La necesidad de parir hijos machos, ¿no? O sea, en esa frase un poco machista, pero que al final a lo que se reduce es, la necesidad trae como consecuencia la creatividad, muchas veces, la mayoría de las veces. El crecerse, el poder hacer cosas, el buscar soluciones alternativas alrededor de eso, y a lo mejor lo que no me había propuesto y lo que no me había percatado que podía hacer, de hecho lo puedo hacer con un palo y una cuchara al más puro estilo cubano. Y es así, o sea, quiere decir por eso que todos los proyectos pasen por esta dinámica, no necesariamente. O sea, no. Es mucho más tranquilo tener el presupuesto realmente planteado para poder hacer la película. Pero al mismo tiempo, esa no es la vida te lleva por muchos caminos. Y la realidad en Latinoamérica es que el cine que se hace no es un cine de 300 millones de dólares, es un cine que si pasa del millón o de los 2 millones, ya eres una película grande, con un gran presupuesto. Entonces, y eso en el entorno del cine en general es un presupuesto relativamente bajo, aunque no nos parezca. Como dice una gran amiga mía, el cine es un deporte muy caro y por muy barato que sea, no te vas a bajar de unos cuantos miles para poder hacer la película. Ahora mismo se estaba teniendo y con esto paro, por favor, una discusión de presupuestos en la factoría, y se le decía a uno de los muchachos que estaba presentando su proyecto súper bien, o sea, todo se capitaliza, todo se traduce en números, porque las horas que invertiste en tu casa haciendo los dibujos o haciendo el esquema de la película o haciendo el guión, también tiene un costo, también tiene un precio, también tiene un valor, sobre todo, tiene un valor. Y eso es muy importante, y con esto termino. Disculpen que me extendí. ¿Alguien más quiere? Ya, terminamos. ¿Tú, Xavier? Rápido. Sí. Coge el micrófono, Xavier. Perdón. Oyendo
Viendo la querida Tania, me acuerdo, y justamente vamos a trabajar en el plan de formación y del proyecto con la UNESCO sobre la referencia al cine móvil, ¿no? Porque fue una experiencia extraordinaria, pero una extraordinaria de la revolución del 59. Es decir, entonces a pasar, y entonces, por supuesto, todos conocen la famosa película Por Primera Vez, ¿no? Que es fundamental porque es la primera vez que los niños, los campesinos, los guajiros, entonces descubren el cine. Segunda observación rápida, que hay una experiencia que todavía no se concretizó mucho, pero bueno, la idea está. En el precio de la taquilla, en algunas ciudades, digamos, retiradas francesas, el precio de la taquilla integra el precio del transporte en guagua, ¿no? Entonces, aquí, entonces, no sé, hubiera entonces un pequeño impuesto de 2 pesos, ¿no? Para que la gente pueda, ¿no?, acceder a la sala de cine, entonces con la guagua, porque también es un problema salir de la casa, el apagón, ¿no? Y la guagua, entonces ya cómo voy a acceder, entonces, bueno. Tercera cosa, trabajo, ¿no? Siempre me gusta contar la historia de Yehudi Menuhin, el genio del violín, ¿no?, que un día está en Nueva York con gran angustia porque está en un taxi y muy atrasado para llegar al Carnegie Hall, la famosa sala de concierto de Nueva York, ¿no?, donde tiene que tocar. Entonces dice al taxista: señor, por favor, de aquí, si salgo del taxi, queda lejos, Carnegie Hall a pie. Diciendo, no, recto, a la derecha, a la izquierda. Pero el pobre, con la angustia y el Stradivarius, se pierde. Y avisa entonces un pordiosero que está sentado con un pequeño violín y con una taza de moneda. Y le dice: señor, ¿es difícil acceder al Carnegie Hall? No, señor, hay que trabajar mucho. Bueno, y última, que no sé si va a ser una broma o una idea, pensando en el danzón, pensando en el son, pensando justamente el magnífico trabajo de Rubén y de 4 estaciones sobre Bola de Nieve, ¿no?, es que podríamos pensar a un famosa son y danza que se llamaría solazón. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Entonces, quisiera compartir con ustedes algo que yo creo, en mi opinión, puede resumir la esencia de lo que es contar, de cómo se pueden contar grandes historias con poquito dinero. Y lo dice Fernando Birri, dice: juráis que no filmaréis un solo fotograma que no sea como el pan fresco, que no grabaréis un solo milímetro de cinta magnética que no sea como el agua limpia. Juráis que no desviaréis vuestros ojos, que no os taparéis vuestros oídos frente a lo real maravilloso y lo real horrible de la tierra, de América Latina y el Caribe, África y Asia, de la cual estáis hechos y de la cual sois fatalmente expresión. Juráis que, fieles a un sentimiento irrenunciable de liberación de la justicia, la verdad, la belleza, no retrocederéis frente a la amenaza de los fantasmas de la angustia, de la soledad, de la locura, y seréis fieles antes que a nadie a vuestra voz interior. Si no lo haréis, que el tigre y el águila devoren el hígado de vuestros sueños, que la serpiente se rosque en el chasis de vuestra cámara, que ejércitos de luciérnagas chisporreteen cortocircuitos e interferencias en vuestras grabadoras electrónicas. Si lo hiciereis, como confiamos, que el colibrí os proteja, blindándoos con la delicada coraza de un arco iris que dure tanto como vuestra vida y más allá en vuestras obras. Esto es el juramento que Fernando Birri le hacía
a los estudiantes de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que juraran ser fieles a su propio corazón. Gracias, muchas gracias. Los invitamos con a las 10 de la noche en el Cine Yara, Cine Jibara, perdón, a ver la película, justamente un ejemplo para mí de cine pobre, que se trata, el tema es el lenguaje de los signos, ¿no? La gente que es sordo y mudo, y entonces, pero que se hacen, que pueden hacer así. Bueno, gracias a todos.